Qué bueno que está ahí con nosotros. ¿Sabe lo que dice ahora Díaz-Canel? Que Cuba no está al borde del colapso. Él no, claro, por supuesto, no la cúpula, no Gaesa tampoco. Pero, ¿cuál es la respuesta a esta crisis social, a esta hambruna, a estas necesidades que vive, experimenta día a día el cubano de a pie, el pueblo cubano, ¿no? 94% de los cubanos viven en extrema pobreza. Lo hemos informado aquí en estos segmentos, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin comida, sin hospitales, sin libertad, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? No se puede nunca excluir lo más preciado, lo más importante, esencial para el ser humano. Después de la salud, sin lugar a dudas, la libertad es el ADN de lo que es la dignidad humana. Pero bueno, ¿qué irrespeto? Qué irrespeto este de Díaz-Canel, eso fue en Brasil durante una entrevista, hacia la tragedia que vive el cubano de a pie. Qué disociación de la realidad, qué desprecio total y absoluto por el dolor de ese pueblo hambreado, denigrado, sometido, y que salga a decir así con semejante desfachatez que Cuba no está al borde del colapso, ¿no? ¿Qué más se necesita? Sería la pregunta, ¿qué más se necesita para que eso ocurra, para que ese señor realmente se dé cuenta de la circunstancia, sea responsable además con lo que está diciendo, ¿no? Y todo esto, hablando de responsabilidad, es una gran irresponsabilidad. Es parte de esa ineficiencia, de esa terquedad también. Están ahí atornillados al poder y siguen empecinados en seguir con un modelo político económico que se sabe no solamente en Cuba, en el mundo entero ha fracasado. Un sistema que controla la economía, el pensamiento, la educación, los más elementales movimientos de cualquier ser humano dentro de la isla. Hablo de Cuba ahora específicamente. La elección de quién gobierna, que es fundamental, ¿no? La democracia significa eso, significa poder del pueblo para votar y votar, con B pequeña y B alta, o sea, votar en el sentido B pequeña para votar, elegir, y votar con B alta para desechar políticos, leyes, propuestas. Ahí tienen ustedes la información, pueden buscarla, lo que ha dicho este dictador designado. Eso es lo que es, a fin de cuentas, un dictador designado. En una entrevista que acaba de dar a un medio en Brasil, respondió la pregunta de un periodista. Dice que Cuba no está al borde del colapso, señaló, escucha esto, estamos en una situación compleja, pero con una creatividad enorme que se suma a la capacidad heroica de resistencia del pueblo cubano. Y volvió con justificaciones arcaicas, el discurso ese de siempre, frases hechas. Dice, hay apagones, pero ningún apagón ha apagado la esperanza del pueblo cubano. Hay carencias, pero ninguna carencia ha fracturado la capacidad de crecer. Sería realmente risible, ¿no?, escuchar todas esas declaraciones si no fuera por la situación interna del país. Son declaraciones torpes, indignantes en esta situación, inaceptables, sería la palabra, ¿no? Nuestros pueblos merecen políticos mucho más capaces, honrados, honestos, ¿no? Más sensibles, más auténticos. Y en ese aspecto me iría de la isla de Cuba, lo extendería a otros muchos países de la región. Realmente merecemos mejores políticos en general. Díaz-Canel reconoció, eso sí, que en los últimos meses solo ha entrado en Cuba un barco de suministro de crudo, 100.000 toneladas, cuando él mismo dice que hacen falta 7, o sea que miren por dónde están. Reconoció que la crisis sanitaria es grave y habló, tengo aquí los datos que él dio, dados por el dictador designado Díaz-Canel, 64.000 niños no tienen al día sus vacunas. La mortalidad infantil se ha duplicado. Hay más de 98.000 pacientes en lista de espera en cirugía y más de 117 pacientes oncológicos con cáncer sin tratamiento. Y dice que todo esto es culpa de Trump y del bloqueo. Y ahí voy a ir ahora. Esa declaración primero contrasta con unas declaraciones de junio pasado cuando reconoció que hay toda una serie de trabas internas no relacionadas con el bloqueo. Eso lo había dicho recientemente, ahora cambió en su declaración. Que a fin de cuentas es un fracaso político, ¿no?, económico, social, ese experimento que hay que reconocer, tienen que reconocer que fracasó. Y la revolución cubana que surgió para que Cuba fuera independiente
ha sido más dependiente que nunca, ¿no? Cuba, a pesar del embargo, ha negociado con el mundo entero. Europa, Asia, América Latina, Rusia, incluso Estados Unidos. Le voy a dar los datos ahora. Por ejemplo, la Unión Soviética, si nos remontamos antes de 1991, la Unión Soviética, Cuba recibió alrededor de 100.000 millones de dólares en subsidios, dólares de aquella época, Eso fue entre 1960 y 1991. En los últimos años, más recientemente, hasta 6.000 millones por año. Y en el caso ahora ya de Venezuela, pues la piñata también terminó para el régimen de La Habana y ha tenido entonces después que escalar esa retórica del embargo. Venezuela, mejor dicho, recibió 63.000 millones de dólares en subsidios e inversiones, cifras oficiales. Y por último, el tema tan manido de Estados Unidos. Con Estados Unidos, a pesar del embargo, hay una serie de excepciones con Cuba. Estados Unidos le vende a Cuba, o le ha vendido, alimentos, combustible, vehículos, artículos de ayuda humanitaria. Dentro de los alimentos hay pollo congelado, carne de cerdo, maíz, soja, arroz, trigo, leche en polvo, huevos, mucho de eso de que se debería de producir nacionalmente, pero no, son incapaces ni siquiera de poder hacer eso. Lo que el régimen a la hora de comprar a los Estados Unidos, porque paga mal, tiene ese historial, tiene que pagar en contado, al contado, en cash, ¿no? Y por adelantado. En 2025, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba alcanzaron los 490 millones de dólares. Y recientemente, lo hemos hablado aquí en este comentario y en el programa de radio, a través de Cáritas se acaba a Estados Unidos de hacer envíos humanitarios por 100 millones de dólares a la isla. Entonces, ¿cuáles son estos números de Díaz-Canel? ¿Qué culpa tiene el embargo de todo esto? En todo caso, al embargo se le puede cuestionar, pero otras cosas, no necesariamente por el fracaso político, económico, social del régimen de La Habana. ¿Usted qué piensa?